Entrevista. 7 de la mañana, 5 minutos. Saludamos a la asambleísta social cristiana, la abogada Cristina Reyes, está con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días. Licenciado, buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un saludo cordial a toda la ciudadanía. ¿Por qué archivaron el proyecto? Porque era lo necesario y lo justo de hacer en vista de la voracidad del gobierno de querer implementar un proyecto que su único interés era implementar más y más impuestos a una economía en recesión. Era una catarata interminable de impuestos. Se nos acaba el programa describiéndolas, pero eran, imagínese usted, reformas a 22 cuerpos legales. Esto incluía desde impuestos a los bienes inmuebles de los ciudadanos, a las ventas, que al final se iba a trasladar al consumidor, ¿no?, de productos y servicios, es decir, los consumidores, al impuesto a la circulación, mejor dicho, un impuesto a la circulación a vehículos. No habíamos eliminado el impuesto verde para implementar otro impuesto. En fin, servicios digitales, de cervecería, una catarata de impuestos que no podíamos aceptar. ¿Pero y qué hacemos con lo positivo que tenía el proyecto? ¿Por qué no me va a decir que no había nada positivo? Habían cosas positivas, muy pocas en vista de la gravedad del proyecto, el anticipo del impuesto a la renta, la remisión a estudiantes. Hoy el presidente tiene que entender el mensaje. El Parlamento Nacional, que somos representantes de los ciudadanos, en vista de que no hubo un análisis técnico, que querían implementar esto por el Ministerio de la Ley. Vimos el vergonzoso espectáculo de la comisión y de quien la preside, que intentó hacer todas las escaramuzas y todos los escándalos para que esto se dilatara y entrara por el Ministerio de la Ley. No lo logró. En definitiva, debe presentar un nuevo proyecto, escuchando lo que ha pasado en el Parlamento Nacional, las cosas positivas como la remisión de estudiantes, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, el tema al sector bananero. Tiene que volver a presentarse. Las reformas a códigos, como el Código de Planificación y Finanzas y al Código Monetario y Financiero, tienen que presentarse por la vía ordinaria y tiene que darse un debate serio, técnico, que es lo que procede en estos casos, no como el gobierno quería hacerlo, por la puerta de atrás, por la ventana, sin que los ecuatorianos se dieran cuenta, en el límite del tiempo, un proyecto de ley antitécnico y perjudicial para la economía ecuatoriana. De hecho, el presidente de la República, y usted lo tiene que haber escuchado hace un ratito, anunció que presentará un nuevo proyecto de ley de urgencia económica. No sé cuál va a ser el contenido, pero como usted dice, que escuchen al Parlamento, es decir, que de las cosas positivas se las tenga que hacer y de lo que negativo se generó en ese proyecto archivado ahora, se tenga que corregir. Sí, y son otras las políticas que debe implementar en materia económica. El gobierno tiene que renegociar la deuda, tiene que plantear una renegociación seria con nuestros principales acreedores, tiene que haber una racionalización en el Estado ecuatoriano, se tiene que generar, y que lo entienda, una serie de incentivos para los sectores productivos, una reforma laboral que nos permita activar al sector productivo. En definitiva, es otro el camino. Y consejo no pedido del presidente de la República: relevar inmediatamente el equipo económico y a la ministra de Gobierno, que por estar dedicada a la politiquería ha descuidado asuntos tan importantes como la seguridad nacional en este país, que ahora no se puede caminar tranquilo por ningún sector, porque tenemos claramente una autoridad incompetente a cargo de un sector tan complejo. Ya, pero cuando habla de la seguridad económica, entonces está hablando del ministro de Finanzas. Estamos hablando del equipo económico y del Ministerio de Gobierno, que fue también quien intentó, a través de estas argucias legales, que por el Ministerio de la Ley y yo no sé qué, y habrá que preguntarle a los asambleístas que a lo mejor desviaron su postura, qué les ofrecieron para que cambiaran una clara postura que el Parlamento Nacional tuvo, en la que confluimos varios bloques legislativos, muchos bloques legislativos, para impedir que entre por el Ministerio de la Ley esta catarata de impuestos nocivas y perjudiciales para los ecuatorianos. Posición muy clara del Partido Social Cristiano con agrupaciones políticas que jamás se hubieran pensado que iban a estar juntos para votar en este tema, ¿o qué? Mire, licenciado, más allá de que ciertamente existen diferencias muy profundas que a lo mejor no van a cambiar nunca con algunas organizaciones políticas, ahora hubo una confluencia y el objetivo era claro: impedir que pase por el Ministerio de la Ley, sino que haya una contundente declaración de parte de la Asamblea Nacional para rechazar esta catarata de impuestos, y eso fue lo que ocurrió. Entonces, en esa propuesta de archivo confluyeron varios grupos políticos de muchas bancadas: Social Cristiana, Suma,
parte de Creo, parte del BIN, Unidad Paz, Izquierda Democrática, la Revolución Ciudadana, Independientes, el único objetivo, esto no era un arreglo político, era archivar un proyecto de ley antitécnico y nocivo para la economía ecuatoriana. Pero no es que se pusieron de acuerdo solamente por este proyecto o solamente por este proyecto se unieron todos estos Creo que bloques. queda claro cuál fue la confluencia de objetivo y en este caso fue el archivo de este proyecto. Pero proyecto. están conscientes de la crisis económica del Ecuador, abogada. Esa crisis económica es producto de las malas políticas de este gobierno, del gobierno anterior. Es que el país está sin norte, licenciado. Uno tiene que mirar que si bien en la parte institucional, no solo el gobierno, creo que el país entero ha dado todos los esfuerzos necesarios para que salgamos de ese secuestro de las instituciones, para que salgamos de ese laberinto en el que parecíamos no íbamos a salir nunca. Fuimos a una consulta popular, pero en materia económica a mí me parece que no hay diferencia en lo que ha hecho este gobierno del gobierno anterior. Es el mismo modelo de gasto corriente improductivo, innecesario, en el que el gobierno no se ajusta a los pantalones, en los que no hay una racionalización del Estado, y deuda y más deuda. ¿Y ahora qué quieren hacer? Impuestos y más impuestos, en vez de mirarse casa adentro y saber que los ajustes y los recortes tienen que hacerse casa adentro, tiene que haber una renegociación de la deuda y tiene que haber un incentivo y un activar al sector productivo, no castigarlo con más impuestos. Y el otro tema es la proforma presupuestaria. Bueno, la proforma presupuestaria, en la que ya también se agota el tiempo, no es un instrumento de crecimiento ni de desarrollo. ¿Está claramente definido así? Eso dice el gobierno, como bautizaron esta ley de crecimiento económico. ¿Qué de crecimiento va a tener 800 millones de dólares quitarles del bolsillo a los sectores productivos, a los sectores más pobres del país, a la clase media ecuatoriana? ¿Qué de crecimiento va a tener? Entonces esas son argucias que utiliza el gobierno como para un poco desviar la atención del real propósito. La proforma presupuestaria, varias preocupaciones. Entre ellas, primero, que hay una disminución de ingresos, de recursos a los municipios, las prefecturas, las universidades. No se devuelve, y las autoridades, muchas autoridades, he visto ya un comunicado del abogado Jaime Nebot en ese sentido, sumando voluntades de que el gobierno... tema del IVA. Sí, el gobierno no pretende devolver el IVA a los municipios más grandes del país. ¿Cuál es la discriminación? Se dice que lo hará con los municipios más pequeños. ¿Y dónde queda Guayaquil, Quito, Puerto Viejo, Santo Domingo y otras ciudades del país que también necesitan esos recursos para implementarlos en obras y servicios de sus respectivos pueblos? Por otro lado, nos preocupa, y llamaremos, si es que el gobierno ya no releva a este equipo económico, pero a las autoridades económicas, que hablan de monetización de los activos. Increíble. ¿Qué clase de licitación se ha hecho? ¿Cuáles son las valoraciones que se han hecho? ¿Dónde están los estados contables? Es que no hay. Que no hay. No hay de una telefónica, de un banco y de una empresa hidroeléctrica, que sí generan recursos, que yo considero que no deberían estar en manos del Estado, lo considero, pero no puede el gobierno salir al apuro por el intento de tener dinero líquido, fresco, para comérselo probablemente en gasto corriente, tratar de liberar activos muy importantes para el Estado. Aquí tiene que haber un proceso transparente, y es lo que estamos solicitando. No le corresponde a este gobierno hacerlo, le corresponde al siguiente, y nosotros creeríamos realmente que se tiene que concesionar la administración de estos activos. Abogada, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias a la asambleísta social cristiana Cristina Reyes. A propósito, con este tema, Fernando sigue con nuestro siguiente invitado, Jaime Carrera, analista económico. Adelante, Fernando.